Bueno, la clase de hoy será sobre técnicas e instrumentos de recolección de datos. Anteriormente hablé sobre validación de datos, sobre cómo hacer una encuesta y les dije también sobre utilizar instrumentos ya validados, porque es totalmente un nuevo estudio validar, pero hoy vamos a hablar de las técnicas de instrumentos, ¿ya? Y como les dije, el instrumento de medición se divide en instrumentos mecánicos y instrumentos documentales. Los instrumentos mecánicos obviamente miden las variables objetivas. Por ejemplo, un instrumento para medir la temperatura obviamente será el termómetro. El instrumento para medir la inseguridad alimentaria utilizamos el ELSA, que es un cuestionario, ¿ya? Y obviamente hay varios requisitos para tener un instrumento de medición. La primera es confiabilidad. ¿Y qué es la confiabilidad? Es el grado en que el instrumento produce los mismos resultados al aplicarse repetidas veces al mismo sujeto. O sea, la confiabilidad significa que si yo utilizar ese mismo instrumento varias veces, me va a dar los mismos o similares resultados. Si eu utilizo o termômetro várias vezes, vai dar-me a temperatura. Se eu utilizar o ELSA, que mide a inseguridade alimentar várias vezes, ele me vai dar se a inseguridade é alta, média ou baixa. Se eu utilizo, por exemplo, déjame pensar, um questionário, por exemplo, o exame, deve ter uma variabilidade, pero ele me vai dar sus conocimientos a respecto de las temáticas, o sea, el instrumento debe ser confiable. Además de confiable, tiene que ser válido. Por ejemplo, es el grado en que un instrumento mide realmente lo que se quiere medir. Básicamente, ¿qué es esto? Significa que para los instrumentos mecánicos es súper fácil porque balanza para peso, talímetro para la talla, glucómetro para la glucosa. Es muy fácil, pero cuando utilizamos instrumentos que son subjetivos, hay algunos que a veces no miden lo que queremos medir. Por eso que es importante, obviamente, que ustedes busquen instrumentos ya validados. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Ya validados, porque va a ser más confiable, obviamente, utilizar ese instrumento para medir lo que realmente quiero medir. Por ejemplo, un instrumento que es súper complejo es cuando queremos utilizar el CAPS, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas. Ese tipo de tres variables, conocimientos, actitudes de prácticas alimentarias o cualquier otra cosa, es súper complejo de encontrar y a veces tenemos que construir. Para los chicos y las chicas de terapia física es mucho más fácil porque los tests que ellos utilizan para variadas trastornos psicosociales, no, trastornos, no sé, neurológicos, o para ver alguna, no sé, las cosas que miden terapia física que ahorita no me vienen a la cabeza, pero ellos utilizan testes, ¿ya? Y también terapia física ya he visto mucho cuando ellos comparan testes, la concordancia entre testes, ya que hay uno que es súper complejo, súper grande y utiliza un test rápido, mide la concordancia para ver si el test rápido realmente es confiable y es válido. Entonces, terapia física básica, la mayoría de las veces que yo he visto los trabajos de ellos, hacen eso. Y enfermería, ¿no? Básicamente utilizan todo, ¿no? Y el instrumento también, además de ser confiable y válido, debe ser objetivo, ¿ya? ¿Qué es objetividad? Es el grado en que un instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores. O sea, lo que quiero decir es que el instrumento debe ser objetivo y claro, no debe ser sesgoso. Por ejemplo, si yo hago un examen para que ustedes, para el tercero parcial, obviamente ese instrumento que yo voy a desarrollar, que es el cuestionario, ¿no es? No debe ser tan fácil que todos van a sacar 10, ni tan difícil que todos van a sacar 0.
esse questionário, ou seja, este exame deve ter permeabilidade, deve mirar a variabilidade e não deve ser sesgoso a minha visão, apesar que é subjetivo. De acordo? Bueno, já hablé. Entonces, antes de utilizar los instrumentos, tenemos que mirar las técnicas del instrumento. Por ejemplo, tenemos la técnica de la documentación, que es el más fácil, ya voy a explicar. Tenemos la técnica de la observación, de la entrevista, la encuesta y la psicometría. Ya. La documentación ya es una técnica de recolección de datos más básica y sencilla de ejecutar, pero la más inexacta. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los investigadores, estudiantes, las personas que buscan artículos científicos, libros, hacen análisis en las historias clínicas de los pacientes, todo eso es documentación. Se eu saco os dados do website do Ministério de Saúde Pública, todo isso é documentação. Há alguma dificuldade? Não, porque eu posso utilizar as bases de dados, eu posso utilizar os websites oficiais, mas por que a mais inexata? Porque se vocês não buscam exatamente o que querem buscar para que seja objetivo, que seja válido e confiável, vai ter muitos problemas. Por exemplo, eu não vou sacar mis documentos, mis artículos, mis libros ou informes em Wikipedia. Obviamente que não, porque Wikipedia qualquer pessoa pode editar o website. Então, ela é inexacta porque vai depender muito da destreza do investigador. ¿Ya? A documentação, obviamente, corresponde a los estudios retrospectivos. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque verán, se eu vou analisar dados do Ministério de Saúde Pública, obviamente foi o Ministério que recolectou esses dados. Se eu vou recolectar dados da história clínica de los pacientes, obviamente já foram recolectados os dados, por isso que vocês vão necessitar, de acordo? Está relacionado com os estudos retrospectivos, ¿ya? Então, como les dije, que el investigador no realiza mediciones, ya están ejecutados. Y un ejemplo que yo puse aquí, de 2015, es estudiar la tasa de mortalidad materna. Y obviamente se utilizan datos, los registros del año anterior, porque uno puede analizar la mortalidad materna ahorita en 2020, puede utilizar hasta abril. ¿No es esto? Lo mismo si yo quiero estudiar la tasa de mortalidad de los pacientes que tenían el COVID. Ya, yo puedo estudiar eso de los meses de enero, febrero, marzo y abril, porque en mayo todavía estamos ejecutando, ¿verdad? Estamos pasando. Entonces, es una técnica de recolección de datos muy fácil y que todos nosotros hacemos, todos. Bueno, vamos a ver aquí relación a sesgo. Déjame cambiar essa partecita aqui para que vocês possam ver. Déjame ver aqui. Ya. Se estamos realizando, obviamente, um estudo sobre um grupo de pacientes atendidos ano passado, já um grupo de pacientes ano passado, é possível que esses pacientes tiveram lá, não sei, fiebre, hipertensão, dor de cabeça, pero o investigador midiu a temperatura, ustedes investigadores midieron a pressão arterial. ¿Por qué es un sesgo? Porque la mayoría de los documentos, o puedo decir que todos los documentos que no fueron medidos por nosotros, ¿cómo podemos decir que es confiable y válido? Claro que puede ser la única técnica de recolección de datos para su estudio, por eso que son datos secundarios, y está bien. Entonces, cuando escribimos que es una técnica documental, que están utilizando datos secundarios, obviamente los lectores que van a ver ya puede ser sesgoso, porque quizás não foi bem recoletado a temperatura, não foi bem recoletado o peso do paciente, recoletar o peso na noite, porque vocês sabem que o estándar tem que ser na manhã, em ayunas, etc. Então, pode ter muitos sesgos a respeito a esto, ¿ya? Então, não é o mesmo medir a pressão ou a temperatura antes de comer ou depois de comer. Há todas essas variáveis que estão em torno de essas outras variáveis que não podemos
arreglar, porque eso es un sesgo aleatorio, ¿ya? Entonces no podemos. Déjame ver. Ya. Tenemos otra técnica que llamamos de observación. También todos nosotros hacemos observación. Cuando hago observación, es una observación científica, ¿ya? Que es una observación intencional, controlada, que hay análisis, hay interpretación, hay una pregunta. Todo eso es una observación, ¿ya? Puede controlar el sesgo de medición, ¿ya? Por eso que la observación son para datos prospectivos, los datos primarios, básicamente esto. Pero vamos a analizar las diferentes tópicos o parámetros de la observación. Tenemos según la relación entre el observador, ya que somos nosotros, y el ente observado, ya las personas que están siendo observadas. Puede ser participante o no participante. Si yo hago una observación, déjame poner aquí mi cameracita. Si hago una observación participante, significa que estoy adentro de la población. Déjame pensar. Por ejemplo, yo quiero hacer un análisis al respecto de un estudio, voy a pensar aquí un estudio cualitativo, ¿ya? De enfoque cualitativo. Al respecto de la parte cultural, ya, de los partos naturales en poblaciones indígenas, ya, porque ustedes saben que cada grupo tiene perspectiva, no voy a hablar ni de creencia, no de lo que ellos creen, ya, pero tienen perspectivas sobre el parto natural, ¿no? Diferentes. Entonces, para que yo haga ese tipo de estudios de una comunidad indígena, saber, no sé, la opinión de ellos sobre el aborto, la opinión, también analizar cuando un niño, hay algunas comunidades que cuando un niño nace con un problema genético, ellos prefieren matar porque no va a sobrevivir en la selva. Entonces hay muchas otras problemáticas, no voy a decir que son problemáticas, pero otras, lo que pasa en comunidades distintas, no solamente comunidades indígenas, pero, por ejemplo, si yo analizo una comunidad judía, obviamente, por lo que yo me acuerdo, obviamente ellos no están a favor de los anticonceptivos, ¿ya? Entonces, yo entro en la comunidad, participo lo que tengo que participar, yo estoy dentro de la comunidad. O sea, es una observación participante, que es directa, estoy dentro de la comunidad, participando para poder comprender y contestar la pregunta o las preguntas de investigación que yo tuve a priori, ¿ya? La no participante es que la población obviamente está afuera, obviamente, y yo solamente estoy observando y anotando lo que está pasando. Yo no estoy dentro de la comunidad, de la población, ya no estoy participando con ellos, estoy afuera. También tenemos del medio de observación, puede ser sistemática, la mayoría, no voy a decir mayoría, yo creo que 99% de todos los estudios científicos son sistemáticos porque utilizan instrumentos de medición, ¿ya? ¿Por qué? Porque para medir algo debe ser un instrumento confiable, les dije, debe ser un instrumento válido, objetivo, hay varias características para medir algo. Ahora también tenemos a sistemático, o sea, estamos observando normalmente nosotros hacemos observación asistemática, que es una observación libre, ya, por ejemplo, ustedes no sé si ya fueron a Yasuní o alguna otra parte de la selva amazónica, entonces ustedes están ahí caminando, viendo los animales, oh, mira qué interesante, el mono está saltando de gallo en gallo, está comiendo de esta forma, el comportamiento es distinto, o sea, ustedes estão observando, tendo critérios, interpretações, pero ustedes não têm algum instrumento para medir o comportamento, ¿ya? Lo mismo que pasa con fenómenos naturales, o sea, ahorita estoy mirando aquí el Cotopaxi, quizás puede explotar, no lo sé, pero mira qué interesante, la primera cosa que pasa es esto, la segunda cosa que pasa es esto, y ustedes están observando de una forma
libre, pero no es solamente mirar, están haciendo preguntas, están analizando, están interpretando, entonces todo eso es una observación sistemática. Puede ser controlada, obviamente, lo más fácil controlado es en el laboratorio, porque eu puedo controlar la temperatura, la humedad, puedo controlar todo, cualquier una variable, ¿ya? O no controlada, que la mayoría de las veces ustedes que son de terapia y nutrición, creo que la mayoría de ustedes hacen no controlada, son observaciones en campo, ¿ya? Por ejemplo, si voy a analizar determinar el estado nutricional, obviamente, peso y talla, sea los niños, los pliegues, lo que sea, talla para la edad, no sé, los pliegues para medir la composición corporal, ya. Entonces, todo eso es no controlado. Ahora, si yo voy suplementar un paciente, si yo voy a ver la efectividad de alguna técnica en terapia, la efectividad de alguna medicina, obviamente es controlado, porque yo tengo que decir, ok, una vez al día el paciente tiene que hacer eso y eso y eso, tomar no sé cuántos miligramos de no sé qué, durante 15 días, lo que sea. Eso es controlado. Claro que no es dentro de un laboratorio, obviamente, pero es controlado porque está en una clínica, está en un hospital, porque mismo que el paciente tome su... ustedes digan, tiene que tomar su suplemento por un mes, tal, es controlado. Pero en este caso puede producir sesgos, porque nosotros no sabemos si ellos van a tomar en las horas y los días que dijimos que ellos deben hacer. Hay un sesgo ahí también, porque controlado 100% es cuando ustedes están seguros que realmente van a hacer. Es como si fuera el Big Brother, ¿no? Poner la cámara y mirar si realmente el paciente hace lo que debe hacer, o si está en el hospital es mucho más fácil en la clínica, porque ustedes ahí están controlando la presión, si ustedes están haciendo alguna técnica de masoterapia, la presión, la suavidad, no lo sé, las variables que se estudian en la masoterapia. Masoterapia. Ustedes entienden. Tenemos la técnica de la entrevista, que la entrevista normalmente es para estudios de enfoque cualitativo. Ya hablamos, ¿verdad? Entonces, en la entrevista se puede utilizar una guía de entrevista. Todo lo que estoy hablando aquí son técnicas. Y cada técnica, obviamente, tiene sus instrumentos, ¿ya? Puedo utilizar guía de entrevista. En este caso, que está escrito aquí, que en ningún caso puede ser considerado como instrumento de medición, pero es falso, ¿ya? Yo debería haber actualizado esa diapositiva. Hay artículos ya nuevos que dicen que sí, que el guía de entrevista puede ser un instrumento de medición, porque el guía de entrevista, ya ustedes van a ver, puede ser estructurada, no estructurada, ya vamos a ver eso para ver si es confiable, válido, objetivo. Vamos a ver, ¿ya? Y claro, sí, hay otros también estudios que dicen que en la entrevista el instrumento es el evaluador, o sea, el entrevistador, ¿ya? Entonces hay un montón ahí de discusiones sobre instrumentos para la técnica entrevista. Pero ¿cuál es el problema en la entrevista? Obviamente, yo como entrevistadora, yo puedo hacer preguntas, conducir la entrevista, y hay un medio de transmisión, y obviamente ese medio de transmisión es un contexto. Y claro, el entrevistado va a contestar la pregunta, pero viene cómo vamos a interpretar nosotros como investigador. Para hacer una interpretación de una entrevista, que no, ni siempre es de una sola persona, puede ser de grupos focales que tienen 8 o 10 personas. Aquí no hablamos de muestra o población, es imposible hacer un... No puedo decir imposible, ¿no? Porque siempre hay ahí un loco por ahí, pero es casi imposible que hagamos una entrevista a una población entera y después analizar cada entrevista y tener una conclusión sobre ellas. Van a ver el porqué, ¿ya? Entonces, el entrevistador, obviamente, debe tener muchas destrezas, primero para ser imparcial, porque él no puede ser tendencioso para escuchar la respuesta que él quiere escuchar. Por ejemplo, si yo pregunto a ustedes su opinión sobre el aborto, va a decir, por ejemplo, yo soy a favor, ¿ya? Y mi entrevistado no es a favor. Yo ya empiezo a cambiar de cara, comportamiento, y empiezo a atacar. No se puede hacer eso, porque estamos tendenciando la respuesta, y eso es un sesgo, ¿ya? Y claro que puede tener varios entrevistadores y un entrevistado, o un entrevistador y varios entrevistados, puede ser múltiples, ¿ya? Y ahí
Nessa figura estamos falando da defesa de tesis, ou mesmo em los seminários orales que vocês fazem em todas las asignaturas, ¿verdad? Por ejemplo, la entrevista de un médico a su paciente, o sea, en la entrevista de un nutricionista, de la enfermera, del terapista, es siempre uno a uno, ¿verdad? Usted con su paciente. Pero el grupo focal puede ser muchas personas, o sea, 8 o 10 personas. Ya la defensa de la tesis, o sea, están ustedes y está aquí en Ecuador somos, creo que es un estándar, son 3 entrevistadores, ¿no? Que va para hacer preguntas a ustedes solito o en pareja, dependiendo, ¿no? Pero en fin. La entrevista es una técnica, no olvide, entrevista técnica. La entrevista es una técnica aplicable únicamente cuando la unidad de estudio, o sea, el sujeto, ustedes están estudiando pacientes, no el sujeto, que es el paciente, obviamente, que puede contestar. Yo no puedo hacer una entrevista con mi gato. ¿Tiene sentido? Yo no puedo hacer una entrevista con el perro. Bueno, ustedes hablan con sus perros, con sus gatos, pero no significa que es una entrevista científica, ¿verdad? Porque necesita de una respuesta, ¿ya? Entonces, por esta razón, la entrevista, la encuesta que hablamos, no, la encuesta que vamos a hablar, la psicometría son técnicas de comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos varios tipos de entrevistas. El primer tipo, obviamente, es una entrevista a profundidad, ¿ya? Básicamente es cuando ustedes quieren entender el contexto del paciente, ¿ya? Por ejemplo, si yo fuera a la clínica de nutrición de alguno de ustedes, ya cuando llegue a su espacio, a su clínica, la primera pregunta va a ser, creo yo, no lo sé, no, a pesar del nombre, la edad, etcétera, ¿cuál es la, por qué usted vino acá? Ahí voy a decir, no, porque yo estoy con los triglicéridos altos, yo empiezo a explicarlo de mi biometría, pero si yo no lo hice, no, porque la cuestión es que yo tengo diabetes, necesito de una dieta para esto y eso y eso, según el médico, porque infelizmente primero, normalmente tenemos que ir al médico, él prescribe los exámenes y ahí voy a mostrar a un nutricionista, ¿verdad? Bueno, si yo fuera a la clínica de uno de ustedes de terapia, entonces, por ejemplo, de verdad, me duele siempre acá. Una profesora dijo que son puntos gatillos, ¿ya? Entonces, siempre tengo aquí los puntos acá en esta parte de la espalda, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que yo no sé de eso, no sé de nada. Entonces, yo voy a la clínica de terapia y ahí usted va a preguntar, ¿cuál es su malestar, verdad? Ahí yo como una persona muy corriente, ay, siempre voy a llamar de doctor, ¿no? Porque siempre es así, ay, doctor, me duele aquí mi hombro, todas las tardes cuando yo paso sentada, me duele aquí, justo acá. Aí vocês estão tocando, evaluando e me fazendo perguntas, verdade? Mientras que eu estou explicando, já, aí me voy a una enfermera. A la enfermera, ¿cuál es su malestar? Ay, doctora, me duele la barriga. Pero aquí abajo, ¿sabe? Aquí, esa parte de acá duele. A la enfermera, pero ponga la mano en cuál parte. Aí, aquí, justo acá, aquí mismo. Entonces, ustedes como profesionales que hacen esas entrevistas a profundidad, tienen que tener destrezas para entender las variables que el paciente está expresando, porque a partir de esas variables que ustedes van a entender lo que está pasando con el paciente, ¿ya? Por eso que la entrevista a profundidad normalmente hacen, por ejemplo, los médicos generales, o sea, cuando ustedes salen de la licenciatura, básicamente serán generalistas y van a hacer muchas preguntas a profundidad, ¿ya? Y obviamente, olvidé, ¿ya? Una entrevista a profundidad es la anamnesis, ¿ya? Que realiza ustedes profesionales a un paciente en su primera visita. ¿Y qué anamnesis? Anamnesis significa precisamente la entrevista, ¿ya? Es donde es el primer encuentro con el nutricionista, el primer encuentro con el terapista, el primer encuentro con la enfermera, con el médico. Es el primer encuentro y entender lo que está pasando con el paciente. Y obviamente, ustedes como profesionales de la salud, durante, obviamente, esa entrevista, esa anamnesis, busca explorar y descubrir los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, voy a contar lo que pasó a mí. ¿Estamos bien?
Ya, que pasó semana pasada, ya. Yo tenía, claro, yo tenía casi todas las características, no sé, del COVID, ya. Dolor de cabeza, un montón de cosas. Pero la realidad ni era COVID, ni era flu, no era nada. Era solamente estrés, ¿ya? Entonces yo fui explicando al médico, a mí me pareció aquí unos puntitos, realmente parecían unas bolitas aquí, pero era foliculitis, ¿ya? Era no es. Déjame ver si tengo. No, ya desapareció, porque aquí tú sentías aquí unas bolitas, ¿ya? Entonces, fui explicando todos mis síntomas, y ahí obviamente ele vai identificando se o paciente realmente tem um problema de saúde ou não. Por isso que é importante explorar. Por isso que uma entrevista a profundidade é um arte, ¿ya? Porque se vocês não perguntam, não fazem as perguntas corretas, podem ter diagnósticos incorrectos, não é isto? Então, estes dados, ya estas características que o paciente les demuestra, orienta a ustedes a plantear posibles hipótesis, ya, porque ni siempre lo que estoy hablando, ustedes, solamente yo hablando, ustedes pueden darme un diagnóstico, obviamente. Entonces, la primera cosa que la entrevista a profundidad es netamente cualitativa. ¿Hay números? No hay números para nada, porque estoy expresando lo que ustedes me están preguntando. Lo mismo podría ser yo en una comunidad, yo pregunto la importancia del nutricionista, del terapista. Enfermera es más fácil, ¿no? Contestar la importancia. Por eso yo pregunto a una comunidad cuál es la importancia de un nutricionista para el centro de salud en su barrio. Entonces, por hacer preguntas, por entender el contexto, si realmente las personas saben que es un nutricionista, porque hay un montón de tabús. Hablo más de nutrición porque la gente piensa que es solamente bajar grasa corporal, pero no solamente es eso. Entonces, puede hacer una entrevista a profundidad también, no solamente con un paciente, pero también con un grupo focal, ¿ya? Obviamente es de carácter holístico. ¿Por qué? Porque siempre busca explorar y descubrir características, ¿ya? Es un arte, ¿ya? No tiene interés de tener estadística, tabular datos. El interés de la entrevista puede ser también plantear hipótesis. Quizás el paciente tiene cefalea, pero es importante hacer unos tests para estar seguro que es una cefalea, ¿ya? Quizás puede ser un tumor, no lo sé. Entonces siempre utilizan tests ya confiables y válidos para estar seguro que el paciente tiene esto o no lo tiene, ¿ya? Se desarrolla a partir de única pregunta y ahí el investigador ya, o profesional va estimulando, conduciendo esta entrevista para que sea continua. ¿Y cuáles son los límites? Es la investigación misma, ya podemos hacer innumerables preguntas hasta acabar el día, pero no se puede hacer eso, porque obviamente hay un tiempo determinado para hacer una entrevista. Por ejemplo, ustedes me corrijan. Por lo que yo me acuerdo, ustedes como profesionales de la salud, por paciente no puede demorar 45 minutos, creo yo, 40, 45 minutos, no estoy muy segura. Pero en la realidad, si tú estás trabajando en un hospital público que tiene 1000 pacientes esperándote, infelizmente ahí son 5 minutitos, y si ustedes no tienen experticia, destreza para entender lo que el paciente tiene, ahí joven, besos. O sea, ahí tiene que venir la arte, la creatividad, que en 5 minutos o 10 ustedes pueden identificar el máximo que pueda. Estoy hablando de la visión de la práctica real, porque en la teoría, en el papel, todo es bonito. Que la primera consulta, tantos minutos. La segunda consulta, tantos minutos. Pero cuando ustedes empiezan a trabajar, van a ver que no es así, ¿ya? Después de la entrevista a profundidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos la entrevista enfocada, porque aquí ya viene con los especialistas, ¿ya? Porque el especialista no va a hacer esa visión holística como las preguntas a profundidad. Solo cuando ustedes, por ejemplo, soy terapeuta y mi especialidad es en neurorehabilitación. Claro que en la primera consulta voy a hacer toda la parte holística, no entender el contexto, pero como yo soy del área de rehabilitación, yo ya sé exactamente las preguntas que debo hacer al paciente, ¿ya? Si yo soy una nutricionista con una especialidad en obesidad de niños,
eu sei exatamente, hago todo o contexto, analisar os hábitos alimentares, etc. E eu sei exatamente o que tenho que tratar. Enfermería hay un montón de especialidades, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Ya ustedes de enfermería, ustedes parece que todas las carreras llega a enfermería, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la entrevista enfocada obviamente se enfoca en los síntomas que se expresaron las palabras claves anteriormente. Por ejemplo, un médico generalista, yo le digo, doutor, duele aqui, duele aqui, duele aqui, duele aqui. Obviamente, ele não vai dizer, Paloma, tu tens tumor. Obviamente que não. Ele me vai prescrever, você necessita ir a um psiquiatra, você necessita ir a um dermatólogo. Então, eu vou a um especialista e, a partir daí, o especialista vai analisar todos os meus sintomas e me vai passar algum tratamento, já que isso é a função, não? Tratamento. Además, es posible que ese posible diagnóstico es la hipótesis del investigador, ¿ya? Pero la cuestión que yo tengo la hipótesis, pero yo necesito, además de escribir, necesito saber si realmente la hipótesis es verdadera o no, ¿ya? Para saber si la hipótesis es verdadera o no, en relación, no estoy hablando de investigación, estoy hablando de ustedes como profesionales, es solamente aplicar el examen, ¿ya? Um exame de laboratório para ver se tem COVID, analisar a talha por la edad para ver se tem sobrepeso, não sei. Vou fazer uma prova, olvidei, para os terapeutas, um estudante me hizo del plantar del pie para ver se eu tinha, não sei. Eu sei que meu pé é assim, é direito. E eu jurava que meu pé estava lindo. Aí eu subi uma coisa de vidro. Aí eles miraram que eu tenho não sei o que. Aí então, lo mesmo o estudante em classe que analisou minha postura, que eu tinha não sei o que, me olvidei o que tinha, que era meio uma curvita, verdade? Ou a questão da mochila. Então, também ele observou, foi uma observação muito boa. Já, claro que não foi participativa, porque ele estava dentro do contexto da minha vida, obviamente. Hizo una observación y dijo, profe, usted tiene una leve, no sé, desvío de su columna por la mochila, lo que sea, pero solamente por su observación, pero para estar, para poder hacer un tratamiento, lo que sea, obviamente, él necesita, no es esto, decir, profe, usted tiene que ir, no sé, una vez a la semana a la terapia, tenemos que hacer eso y eso y eso, y usted, no lo sé, ya ustedes deben saber mejor que yo. Entonces, la entrevista enfocada aquí ya no permite plantear nuevas hipótesis. O sea, aquí tenemos que ya entender el diagnóstico del paciente y dar el tratamiento del paciente. Pero si hablo de investigación científica, obviamente tenemos que entender el contexto del individuo, que es el clínico o comunitario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el profesional especialista que busca el problema del paciente termina con la impresión diagnóstica, ¿verdad? Que tendrá que confirmarse bajo métodos diagnósticos, obviamente. Aquí, obviamente, hay el diseño de validación de instrumentos que hablé con ustedes ya. Por ejemplo, la entrevista enfocada se realiza después de una entrevista a profundidad, que es obvio, ¿no? Porque aquí el investigador tiene que concentrarse en varios puntos y después puntos específicos en la entrevista enfocada. El entrevistador cuenta con una lista de palabras claves, ¿ya? Porque no voy a llegar a preguntar cualquier cosa. Yo tengo que exactamente saber lo que voy a preguntar. Entonces, de esta manera, ellos conocen los elementos que conforman el concepto a ser analizado y busca de una forma sistemática. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que hemos escogido una lista de 100 argumentos. Encontraremos que muchos de ellos son repetidos, ¿ya? Y algunos de ellos son parecidos. Por ejemplo, no tengo dinero para comprar medicamentos, no me alcanza para comprar medicamentos, los medicamentos están muy caros, ¿ya? Entonces, esas tres diagnósticos van a decir que realmente esta comunidad o este paciente no va a lograr comprar el medicamento, y entonces tenemos que buscar otra alternativa para que ese paciente tenga un tratamiento esperado, ¿de acuerdo? Porque ahí entra también la ética, que todos tenemos derecho a la salud, a la educación, etc., ¿ya? En la entrevista enfocada no hay un listado de preguntas, sino solamente preguntas claves, ya muy específicas. Por ello, aún existe una libertad ya de formular nuevas preguntas, ¿ya? La entrevista enfocada no solamente se limita a las palabras claves, sino
una agrupación de las dimensiones de las variables, ¿no?, que fueron encontradas anteriormente. Tenemos también la entrevista estructurada, que pone a prueba la hipótesis. Aquí ponemos la prueba, la hipótesis. Y aquí vamos a ver la necesidad de demostrar la sospecha clínica, ¿ya? La entrevista estructurada parte de una sospecha, ¿ya? La sospecha es la hipótesis, ¿cacho? Creo que es esto. Y concluye con una confirmación o descarte de esta sospecha, de esta hipótesis, ¿ya? Obviamente, una entrevista estructurada, tenemos un guía de entrevista, porque tenemos preguntas estandarizadas, y también tenemos, entrevista semi-estructurada o no estructurada. Yo no puse aquí. La semi-estructurada tenemos preguntas estandarizadas, pero también podemos hacer otras preguntas dependiendo de cómo seguía la entrevista. Y la no estructurada es una entrevista libre, ya que es un poco más difícil después de hacer análisis de los datos. El análisis de la interpretación de la entrevista. Ya. Tenemos la otra técnica, que es la encuesta, la que más utilizamos en el mundo, la encuesta. Y obviamente se caracteriza con la presencia de un instrumento documental que normalmente llamamos de cuestionario, ¿ya? Y ya hablamos en la validación de instrumentos, obviamente, que creo que si hablamos que el cuestionario o la encuesta como técnica debe tener el consentimiento del evaluado. Aquí dice, obviamente, que no necesariamente puede ser escrito o firmado, pero lo recomendable es tener la firma en el consentimiento informado. El consentimiento informado básicamente es una carta que explica a la persona que va a contestar las preguntas el objetivo del estudio, si va a tener algún problema en el estudio, si es voluntario, si no es voluntario, si es anónimo, si no es anónimo. Pero si la persona no puede firmar, obviamente la huella digital la huella de la persona, ¿ya? Entonces, obviamente, el cuestionario o la técnica, la encuesta, en ningún momento debe poner en riesgo la integridad de la persona, ¿de acuerdo? Si estoy estudiando personas con VIH, que son población de riesgo, yo no puedo de ninguna forma en mi análisis de datos decir que fulano tiene VIH, que fulano es obeso, que ciclano. Jamás. Es totalmente anónimo todos los análisis de los datos de un cuestionario, ¿ya? Podemos preguntar el nombre de la persona en el cuestionario, sí, pero normalmente ponemos un código, persona 1, persona 2, persona 3, cuando vamos a, obviamente, analizar los datos, ¿ya? El encuestador no necesariamente es el investigador, que eso es la ventaja, porque el entrevistador debe ser especialista, ¿ya? O sea, debe tener criterios y destrezas para entrevistar. Pero el encuestador, cualquier persona puede encuestar siempre y cuando él esté preparado. Yo explico, por ejemplo, a un estudiante, verás, vamos a encuestar esta comunidad, pero tenemos que hacer así, 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 no podemos emitir ningún riesgo, el evaluado, etcétera. Pueden ser otras personas, obviamente, ¿ya? Y claro, ya hablamos de los tipos de preguntas que pueden ser abiertas, pueden ser semicerradas, cerradas. Aquí hay una cuestión muy, muy importante. El cuestionario debe ser práctico, no muy corto ni muy largo, pero lo necesario para contestar las preguntas que ustedes propusieron, como la hipótesis, cumplir los objetivos, analizar las variables que ustedes propusieron. Algunos artículos mencionan que si duran más de 35 minutos, la gente ya contesta, ya, de la forma que quiera, ¿ya? Pero en la práctica, por lo menos de los pocos cuestionarios que yo he manejado en mi vida, 20 minutos la gente ya tiene prisa de contestar. Y ahí sí hay sesgos de medición, ¿ya? Entonces, una recomendación, obviamente, no hacer preguntas innecesarias, ¿ya? Si yo quiero analizar el conocimiento de la población a respecto de donación de órganos, yo no voy a preguntar cuál es su sueldo, obviamente, pero yo puedo poner rango de sueldos o rangos de edad, ahí la persona se queda más confortable de contestar, ¿ya?
A veces las variables ordinales son mejores que las cuantitativas en ese aspecto, porque a veces tú preguntas la edad de una persona, ella no está segura o motivada para decir que tiene, no sé, 40 años, 45, 50. Hay gente que no tiene problema, pero no sabemos. Pero si preguntamos por lo menos el año de nacimiento o el rango de edad, ¿ya? A pesar que los valores, las variables cuantitativas son mejores que las cualitativas, pero como les dije, no tenemos que disminuir el sesgo, ¿ya? De algunos tipos de preguntas, ¿ya? Lo mismo que yo pregunte el estado civil y una persona es divorciada, yo no voy a preguntar el por qué, no me interesa el por qué, dependiendo de mi objetivo, obviamente. Solamente divorciada, punto, ¿ya? Entonces aquí ya les expliqué sobre preguntas abiertas, preguntas cerradas, semicerradas, filtro, control. Creo que ya hablamos de esto en la validación de instrumentos. Creo que sí hablamos, ¿verdad? Aquí tenemos preguntas cerradas, que ustedes ya conocen, son selecciones múltiples. Las semicerradas ponemos otro cual, si las respuestas no son suficientes, nos vamos a poner una lista enorme. La persona está libre de contestar otro cual. Las preguntas filtro, o sea, se utiliza para seleccionar personas. Ustedes han comido sushi el último mes, no, fin de la encuesta. Ya fueron Megamax el último mes, fin de la encuesta. Entonces son preguntas filtro. Hay preguntas de control que miden la sinceridad del encuestado, porque ustedes van a hacer varias preguntas que son las mismas para ver si realmente el encuestado realmente contesta de forma segura y con menos sesgos posibles, ¿verdad? Entonces ahí son preguntas de control, ¿ya? ¿Cuáles son ventajas de la pregunta abierta? Les dije que es fácil de formular. Las desventajas, que es súper compleja de codificar. Las ventajas de la cerrada, es fácil de codificar, pero exige un mayor esfuerzo de conocimiento sobre los temas, ¿ya? Tenemos por el último la psicometría. Obviamente es una técnica de recolección de datos que fue desarrollada por los investigadores de las ciencias del comportamiento, básicamente en la psicología, la psiquiatría, obviamente, y el investigador necesita conseguir un instrumento que permita, por ejemplo, analizar la variable depresión, ¿ya? Esa psicometría te dará al final un diagnóstico, es diferente de la encuesta, que vamos a tabular, que vamos a hacer la parte estadística, si rechaza o afirma la hipótesis que planteamos, pero la psicometría obviamente ya te da un diagnóstico final. Por ejemplo, si mi psicóloga dice que yo tengo un cuadro de depresión, pero ella tiene que ver si mi depresión es leve, moderada o alta, entonces ellos tienen un test, o tests, no lo sé, estandarizados para ver si realmente con sus instrumentos, son subjetivos, pero son validados y confiables para medir esta patología, ¿ya? Y claro, si no tiene un diagnóstico final, es una encuesta. Si te da un diagnóstico final, ya es la psicometría, ¿de acuerdo? Es lo mismo cuando ustedes utilizan esas redes sociales y sale así: ¿quién es usted en la película tal? Ahí ustedes contestan las preguntas, ¿verdad? Y al final dice, usted es la florcita no sé qué. Entonces, básicamente es casi una psicometría porque te da un diagnóstico final. Las preguntas te van a dar lo mismo de la ansiedad, obviamente, etc. Entonces, ¿qué ustedes deben hacer? ¿De acuerdo? Ustedes deben continuar con el artículo. Ya tenemos la introducción, ya tenemos en la parte metodológica, tenemos tipo de estudio, población y muestra, que estamos trabajando ahorita con revisión documental, ¿verdad? Revisión bibliográfica, que es lo mismo que revisión documental. Tenemos que ahorita explicar esto en nuestro trabajo, que es una revisión documental, que se utilizaron essas bases de datos, que cada base de datos se utilizó essas diversas palavras claves y se encontró esos artículos. Todo eso tiene que estar explicado en la metodología, ¿de acuerdo? Por eso es todo.